¿Qué se cayó? Amén. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga a todos y bienvenidos, como nuestro hermano hizo el saludo. Que Dios nos los bendiga. Vamos a abrir nuestra Biblia. Primera de Corintios 12. Primera de Corintios capítulo 12. Sabemos que en este capítulo Pablo está hablando una experiencia que tuvo él con el Señor, como que quiere chillar, y que lo transportó al tercer cielo. Todo eso ya lo saben aquí, y le cuenta todas las cosas que tenía que enseñarnos, que predicar, que decirnos a su iglesia. Y luego al final Pablo dice así en el capítulo 12, es segunda de Corintios 12, perdón, dije primera, perdón, segunda de Corintios 12, dice Pablo, dice, desde el 12:3 para algunas personas que no, personas nuevas que llegan, 12:3, Pablo está hablando de su testimonio, dice, y conozco a tal hombre en el cuerpo, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, dice, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les he dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero no de mí mismo. En nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve y oye de mí. Y aquí viene, dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Esto es importante, dice, en su carne. Ani desde el principio que oró nos hablaba sobre las debilidades de la carne. Un mensajero de Satanás que me abofeteé, para que no me enaltezca sobremanera. Parece que lo que Pablo tenía era una enfermedad en los ojos, algo así. Dice, respecto a la cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho el Señor, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, decía Pablo, de buena gana, ya no es criticado contra Dios y reclamándole, no, dice de buena gana. Dice, me gloriaré más bien en mis debilidades, cosa que el hombre no lo puede hacer, ¿verdad? No podemos gozarnos en las pruebas, en las luchas, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Padre, te damos gracias, Señor. Tú sabes, Señor, conoces, Señor. Que la carne es débil, Padre. Que nada de ella, Señor, te puede dar la gloria en ti. Que hoy nuestra alma es libre para adorarte, para exaltarte, aún de estas debilidades de la carne, aún en los problemas, en las luchas, en las enfermedades, Señor, nuestra alma es libre para adorarte, para amarte, para bendecir. Señor, gracias, Padre. Gracias, Señor, que nuestra debilidad es cuando tú, Señor, te manifiestas, cuando tú nos abrazas, Señor, cuando tú nos tomas en tus manos preciosas y nos consuelas, nos das paz, nos das todo lo que tienes preparado
Gracias, gracias, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén, amén. Pablo está dando su experiencia y luego vea usted en Hechos 9 y versículo 15, parte de la experiencia de Pablo. Quiero leer eso también para que veamos, ya sabemos cómo fue que el Señor llamó a Pablo. Pablo era un hombre fuerte, importante, no era cualquier hombre, era un hombre que tenía un conocimiento superior a él, total, del linaje de Benjamín y todo lo que él dice, ¿verdad? O sea, era un hombre que se podía gozar aún en las cosas de su carne y de lo que Dios le había dado. Y cuando el Señor dice que él iba atrás de los cristianos para perseguirlos, ya lo vemos, ¿verdad? Ya sabemos toda la historia. Cuando el Señor se le aparece, lo tira del caballo y después le dice, ve, ¿qué debo de hacer? Yo le dice, ve a tal lugar y espera ahí, se te va a decir. Y luego en el versículo 15, ya nomás comparto ese versículo, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y Ananías fue y le oró por él y sabemos ya la historia, ¿verdad? De Pablo, el hombre que Dios escogió para que llevara el evangelio a los gentiles, en fin, todo, ¿verdad? Ahora, vemos una cosa aquí de lo que el Señor nos está hablando, que es en la debilidad de la carne, la misma debilidad del pecado, hermano, que hay en nuestra naturaleza caída, ¿verdad? Del hombre, que Dios se manifiesta en la vida del hombre. Ahorita lo van a ir entendiendo mejor. Al final, a través del mensaje, en la debilidad, cuando Dios se manifiesta, una debilidad de la carne. Pablo fue débil en la carne, pero no en el espíritu. Fue un hombre fuerte después en el espíritu y en su alma. Ya no dependía de la carne, ya no dependía de los poderes del hombre ni del mundo, solamente del poder del Espíritu de Dios en él. Bueno, Dios se manifiesta en la vida del hombre cuando más débiles, cuando más necesitados, cuando estamos en angustia, cuando estamos padeciendo situaciones difíciles, hermano. Es cuando más se manifiesta el Señor y cuando nos vemos y encontramos así, es cuando pedimos. Van a ver, porque si no, de otra forma no clamamos al Señor. Nos creemos autosuficientes, poderosos, que arreglamos nuestros asuntos, ¿verdad? Es cuando clamamos, y lo estoy hablando ya como hijos de Dios, cuando buscamos ayuda, socorro de Dios. Es cuando nos damos cuenta de nuestra debilidad, de nuestra naturaleza caída y pecadora. Cuando damos cuenta que no podemos vencer esa naturaleza caída y pecadora, el hombre cree que lo puede hacer por su fuerza, por su carne. Entonces, cuando clamamos, pedimos ayuda al Señor, ¿verdad? Pero mire, nuestra naturaleza caída y pecadora que tenemos en la carne, y cuando nos damos cuenta de nuestra impotencia, cuando nos damos cuenta que cuando Dios nos pide hacer algo no lo podemos hacer por nosotros, cuando lo queremos hacer por nuestras fuerzas, por nuestra carne, nos damos cuenta de cuánta impotencia hay. Pero cuando le pedimos y le clamamos y nos humillamos delante de Dios, que es lo que el hombre no quiere hacer, humillarse delante de Dios. Ahorita lo van a ver, ¿verdad? Cuando nos damos cuenta de esa impotencia que hay en nosotros, hermano. Por eso es necesario que Dios quebrante nuestros corazones. ¿Y cómo lo hace? Entonces, es nuestra necesidad, en nuestra necesidad, debilidades, en nuestras miserias, cuando entonces el Señor se manifiesta a los hombres. Lo vamos a ver a través de varios ejemplos. No cuando el hombre cree ser autosuficiente, cuando cree que no necesita de Dios.
cuando tiene todo lo suficiente, cuando no le falta nada, cuando cree y en todos esos aspectos, ¿verdad? Pero el Señor dice que desecha la sabiduría, la fuerza ¿de quién? De los sabios del mundo. Cuando el hombre cree tener todo y poseer todo y que no necesita nada ni de nadie, bueno, el Señor desecha la sabiduría del mundo y la revela, dice a quién. Ya conocen este versículo, ya no lo leemos, ¿verdad? Desecha la sabiduría del mundo, de los sabios, de los que se creen fuertes, poderosos, ¿verdad? Que no quieren recibir la palabra de Dios, que creen ellos ser autosuficientes, que no tienen nada de qué gloriarse, pero el diablo, vamos a ver que los engaña. Dice, y que la revela ¿a quién? A los niños. Pero no lo está diciendo, aunque sí, los niños llegan a comprender más que los viejotes, ¿verdad? No digo quién, pero bueno, no es verdad, no es cierto. Bueno, sí es cierto, pero no sé. A mí me costó más trabajo llegar a entender y comprender las cosas del Señor cuando ya está medio como Anis, ¿verdad? Pero en un sentido de impotencia. ¿Por qué dice que a los niños, verdad? No por lo chiquito que son, sino por cómo son los niños. No, es una impotencia en ellos, ¿verdad? Sin nada de que se puedan jactar, valer o tener méritos. Para nada. Y así es como Dios quiere vernos. Que todo lo que podamos y pidamos sea del Señor, que le pidamos. Dios quiere que le pidamos, hermano. Dios quiere que nos acerquemos a Él. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere sanarnos. Dios quiere darnos todo lo mejor. Y el hombre lo rechaza. El hombre quiere seguir viviendo en su propio mundo caído, ¿verdad? En fin, ningún logro puede tener un niño personal, ¿verdad? Mire lo que dice el Salmo 34, 18. Porque es la verdad, hermanos, es la verdad de la palabra de Dios. Y ahorita van a ver los ejemplos tremendos, que creo que qué bárbaro. Salmo 34, podemos decir lo más. Dios tuvo que humillar a Pablo a tal grado, ¿verdad? Después de ser lo que él era Pablo, a tal grado que lo tenían que perseguir, golpear, en fin, a todos lados. Lo traía el Señor como, ¿cómo se dice? Como trapeador, para humillarlo, para ponerlo, ¿por qué? Al grado de la bendición que le dio tan grande. 34, 18 dice así. Bueno, desde el 17. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Es verdad, cuando clamamos, cuando le pedimos al Señor, le pedimos en nuestras angustias, en nuestras necesidades, en nuestras debilidades, en nuestras carencias, clamamos a Él, hermano. Cuando no tenemos nada de eso, ni nos preocupamos, ahí andamos ahí como trompos chilladores, ¿verdad? En el mundo, haciendo la voluntad de la carne. Y dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. ¿Por qué? Si no estamos quebrantados, estamos exaltados. Pero te exaltas de la nada. Te vas a saber quién es el que te da esa exaltación de la carne. Entonces, fíjese lo que dice, quebrantados de corazón. Y luego el 51, 17, ahí mismo. 51, 17. Entonces, a veces nos tenemos que reconocer por qué tenemos que pasar por pruebas, por luchas, por necesidades. Porque nadie quiere ser quebrantado. Todos los hombres lo quieren ser exaltados, que los vean, miren cómo soy, miren, ¿verdad? Pero quebrantados, y ¿sabe qué? Dios quiere quebrantar los corazones, humillarlos para bendecirlos, no para dejarlos ahí tirados, ¿verdad? No. 51, 17 dice, mire qué hermoso versículo. Los sacrificios de Dios, ¿qué son?
el corazón, son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no desprecias tú, oh Dios. Espíritu quebrantado, el corazón, el alma contrita y humillada, no despreciarás tú. Lo que el hombre no quiere presentarse así delante de Dios. ¿Cómo se quieren presentar a alguno de ustedes? ¿Con sus triunfos, con sus logros, con lo que son, con lo que a veces hace para un a Dios? No, no así. Acuerden aquel hombre fariseo que se presentaba delante de Dios diciendo, mira, Señor, yo hago esto, hago lo otro, doy para acá, doy para allá, y mira, ¿verdad? Y al otro que se presentó con el corazón contrito y el pecador que no se atrevía ni siquiera, ¿quién fue justificado? ¿Cómo nos queremos presentar? Señor, mira, yo ahora soy tu hijo y como tu hijo, mira, hago y deshago y pongo y quito y qué sé yo, ¿verdad? Esa gente no ha sido humillada. Esa gente tiene que ser quebrantada hasta el polvo. No es por los dones, los tal. Es que, Señor, mira, no es la música. Ani solamente es un servidor. Y nadie de nosotros fue, Beto, cualquiera de ustedes, ¿verdad? Nadie se puede jactar de lo que tiene, porque lo hemos recibido de gracia, de misericordia. Y cuando te jactas, entonces, ¿sabes qué? Cuidado, porque entonces viene la caída. Después de la soberbia viene la caída. ¿Me entiendes? Por eso Satanás fue para abajo. Bueno, vemos así como el 51:17 dice que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. ¿Cómo quería llegar Israel con sus sacrificios, hermano? Quería que lo reconociera todo el mundo, ¿verdad? Por los sacrificios que llevaba. Los sacerdotes, ¿cómo eran, verdad? Una pompa, ¿no? Pero ¿realmente tenían el espíritu quebrantado? No. Les ganaba la soberbia, la altivez, por eso el Señor destruyó todo aquello. Como decían, ¿por qué creen que el Señor destruye la obra del hombre? Cuando son soberbios, altivos, esos falsos pastores, esos falsos líderes que se levantan hoy. Ahí yo soy profeta, sí, cómo no, del chamuco, ¿verdad? Ahí yo soy apóstol, ¿de quién? Del diablo, porque también tiene sus apóstoles el diablo. Son jactanciosos, soberbios, y su caída está próxima y muy pronto. Bueno, fíjese entonces, si no tenemos pruebas, si no tenemos luchas, debilidades, no buscamos a Dios, no le pedimos al Señor. Primeramente buscamos en el mundo, en la ayuda, en la carne, ¿verdad? Hasta que nuestra carne es quebrantada por la prueba, por la necesidad, el alma entonces se humilla, el alma se humilla y se mueve en la dirección correcta a Dios, a lo alto. Es cuando entonces buscamos al Señor, lo que no es el hombre en la carne, no le busca al Señor, ya no nos vamos a mover en la dirección contraria al mundo, a la carne, sino nos alineamos, nos movemos en la dirección a Dios, a lo alto, lo que no es del hombre ni de la carne. Mire, el Salmo 73 está hermosísimo. Sí es necesario leerlo para que comprendamos. El mismo David, hermano, pero fíjese, David tenía un corazón como el de Dios, ¿verdad? ¿Qué le faltaba a David, hermano? Dígame, no estoy hablando aquí a David, ¿verdad? El de aquí, ese le falta todo, bueno, hasta el pelo. Pero gloria a Dios, porque en esa debilidad es como el Señor te da, ¿verdad? ¿Qué le faltaba a David? Dígame. Nada. Tenía todo, dinero, poder, todo. Pero ¿sabe qué? Cómo clamaba y cómo buscaba a Dios. Pero sin embargo, tenía pruebas, Marco. Todos tenemos pruebas y pruebas. Miren lo que dice David, dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, decía David, casi se deslizaron mis pies. Fíjese, teniendo la posición de David. Por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, soberbios, viendo la prosperidad de los impíos. ¿Cuánta gente ahorita hay en las iglesias igual? Porque no tienen congoja por su muerte.
pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. La soberbia los corona. Dice, se cubren de vestidos de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídos para ellos. Y mire lo que dicen estos impíos. ¿Y cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? Y aquí que estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riqueza. ¿Cuánta gente así conocemos, verdad? Que alcanzan poder, riqueza y parece que no les pasa nada. Verdaderamente, decía David, en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día. Fíjese, y no podemos decir, ¿verdad? David, ¿qué le faltaba? Pero Dios tenía que quebrantar a David, porque si lo hubiera dejado en esa actitud, la soberbia y la altivez lo hubieran hecho caer. De por sí cayó, pero Dios lo perdonó. Dice, y castigado todas las mañanas. Si dijere, yo hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos se engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, ¿verdad? Lo que el hombre no quiere entrar, lo que el hombre no quiere buscar, la comunión, el cuerpo, la iglesia de Jesucristo, el hombre cree que afuera de ahí va a encontrar paz, va a encontrar seguridad. No, hermano, hasta que llegamos a donde Dios quiere que estemos, a su redil, dice, comprendí el fin de ellos, ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer, como han sido asolados de repente, perecieron y se consumieron de terrores, como sueño del que despierta, así Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Y nos sigue hablando, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas, tan torpe era yo que no entendía. Nosotros vemos la prosperidad, el poder del hombre, el dinero y todo eso, y dice, y como nosotros, como hijos de Dios, parece que las pruebas y las luchas se nos vienen día a día. Dice, era como una bestia delante de ti, con todo yo siempre estuve contigo, claro, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos? Decía. ¿A quién tenemos en los cielos, hermanos? Sino a Dios. No hay quien nos pueda salvar ni en la tierra, menos en el cielo. Aunque los hombres y las religiones han hecho dioses falsos, ¿verdad? En la tierra, pero en el cielo no hay más que Jesucristo, más que Dios el Padre y el Espíritu Santo. Y a quien no le clames, ¿verdad? Si no es a ellos, nadie te va a responder. Dice, sino a ti, y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí que los que se alejan de ti perecerán, y no lo creen, y se alejan y se van. De todos modos dicen, somos hijos de Dios. No, hermano, los hijos de Dios tienen que permanecer en la casa del Padre para siempre. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien, es el bien, amén. El hombre encuentra, según ellos, el bien en el mundo, en la diversión, en el poder, en los amigos, en todo lo demás. Ese no es el bien, esa es su propia destrucción. No quieren acercarse al cuerpo, a la iglesia, a Jesucristo. Bueno, aquí lo están viendo, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando Dios les da todo a los hombres, como dice aquí en la tierra? Bendiciones materiales, dinero, poder, fama. Nada les falta. Nada. Aún dice que no son azotados, como dice aquí, por pruebas, luchas, enfermedades en sus vidas, dice. Y dice que ellos dicen, ¿sabrá Dios? ¿Cómo va a saber Dios?
Ni siquiera tienen un conocimiento de Dios. Y dice, sin tomar en cuenta a Dios, viven como si Dios no supiere, no conociere sus vidas, sus actos. Y sabemos que al final van a ser juzgados por sus actos y sus obras. Y viven así. Ay, ¿cómo creen que Dios va a tomar en cuenta? ¿Cómo creen que Dios nos va a juzgar? ¿Cómo creen que Dios nos va a condenar? En fin, no conocen al Señor, ¿verdad? Y así viven, que se preocupan por las cosas espirituales, nada más que por las cosas terrenales de la carne, así viven. Y finalmente no son quebrantados, dice, no pasan angustias, creen que nunca van a necesitar de Dios, que como en la tierra son autosuficientes por su riqueza, sobre todo los ricos, los poderosos, ¿verdad? Por el poder, ¿verdad? Etcétera. Dice que no sufren, nada les falta, todo lo tienen. Y ahorita vamos a ver los ejemplos, ahí es donde, ahora sí, ahí vamos a ver, lo mero bueno, ¿verdad? Dios dice que conoce el corazón de los hombres y dice que no hay justo. Muchos dicen que ser justos, que se creen buenos, creen que por su propia autosuficiencia, obra, van a poder ser salvados del infierno, van a poder entrar a la presencia de Dios. Y dice, ¿sí? No hay justo, no hay bueno, no hay quien busque al Señor. O sea, nosotros no le buscamos, Él nos buscó a nosotros. Él vino a buscar lo perdido. ¿Qué vamos a andar nosotros buscando a Dios? El hombre busca a Satanás, al mundo y a las cosas de la tierra y de la carne. Es mentira cuando una gente dice, es que yo busqué a Dios. No hay quien busque a Dios. Tenemos que ser quebrantados, puestos hasta el polvo, para que entonces clamemos, busquemos, necesitemos verdaderamente a Dios. De otra forma la soberbia les engorda la lengua, la boca, la panza y todo lo demás, ¿verdad? Mire, dice, Dios dice que habita el corazón contrito y humillado. Mire Isaías 66:1. Son versículos hermosos, o sea, que meditemos en ellos. Isaías 66, 1 y 2. Dios, recuerde usted qué hizo el Señor con Israel. ¿Qué hizo el Señor con Israel? Le dio todo. Le dio la tierra prometida, lo llenó de bendiciones, lo engordó. Aguas con los gordos, no se crean. Espirituales, los que están llenos de cosas materiales, de bendiciones, ¿verdad? Dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? ¿Saben por qué? Porque Israel, ¿cómo se jactaba? ¿Cómo jactaban? Y lo ahorita, ¿verdad? Al decir, miren, la casa del Señor, y creían que por esa razón Dios los iba a respaldar, iba a oír. ¿Qué pasa ahorita con las religiones? Budistas, musulmanas, católicas y todo. Se jactan por sus templos, como si Dios habitara ahí, como si Dios estuviera ahí. ¿Qué tiene que ver eso? Eso ni siquiera es de Dios. Pero dice, ¿y dónde lugar? Mi mano hizo todas estas cosas para que no se jactaran. Y por eso Dios destruyó el templo en Jerusalén, por la soberbia del corazón. Así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré. El Señor no va a mirar la pompa, el edificio, no va a mirar lo que el hombre ¿cómo se llama? Le pone, mira Señor, ve los edificios, mira Señor. Si esto lo tenemos aquí, es para que no les dé el agua, para que no les vaya a caer el aguacero, ¿verdad? Si así no vienen, ahora imagínense, si estuviéramos en el patio o en una calle, menos se acercan. Bueno, pero miraré, aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Fíjese, el corazón contrito. Debes analizar tu corazón, hermano. Debes de ver en qué condición te encuentras verdaderamente. Debes de ver si realmente amas a Dios de tal manera, de tal forma. O solamente es un religioso más que te obligan a venir, que vienes porque el hermano luego nos habla. ¿Por qué no viene, hermano? Ya no les voy a hablar. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de corazón y que tiembla
a mi palabra. No es a la palabra del hombre, es a la palabra de Dios, lo que Dios nos está... Bueno, qué bonito versículo, ¿verdad? Qué hermoso que el Señor ni mira. ¿Usted cree que toda esa gente soberbia, altiva, con esos templos y esos lugares, dice que ni siquiera los toma en cuenta? ¿Cómo creen, hermano? ¿Dios para qué quiere esas cosas? ¿Dios para qué quiere todo eso? Dios quiere un corazón humilde. Dios no viene a buscar las riquezas, no viene a buscar lo que el hombre busca. Él vino a buscar tu alma, Él vino a buscar tu corazón, Él vino por ti, no por lo que tú tienes, por lo que tienes, ni tienes nada, y lo que tienes, ¿para qué lo quiere el Señor? Basura. Bueno, entonces fíjese lo que dice, ¿verdad? Aquí. Como en el 66, bueno, capítulo 66, 2, dice esto, dice, el Señor conoce los corazones, Dios tiene que quebrantar, y ahorita vamos a ver por qué, nuestra autosuficiencia, nuestra confianza, porque no buscamos a Dios, hermano, nos apoyamos en lo que tenemos, en lo que Dios nos da, riquezas, juventud, sabiduría, dinero, poder. Dime sí o no. Ni modo que me digan que no. Y si es que no, eres mentiroso. Autosuficiencia, confianza, riquezas en la carne del hombre. La juventud. La juventud, si no se la das a Dios, mira, de nada te va a servir. Nada, ¿verdad? Los hombres nos apoyamos y confiamos, dependemos, ¿verdad? De todas estas cosas y no de Dios, de la fe. Esto es hasta que viene el quebrantamiento, hasta que viene el nuevo nacimiento, empezamos a darnos cuenta de que en quién debemos de confiar, en quién nos debemos de apoyar, porque Dios nos ama, porque Dios lo que quiere es que le clamemos, que le pidamos, que nos acerquemos a Él. Ahorita van a ver los versículos de Cristo, ¿verdad? Él quiere abrazarnos, tomarnos. El Señor les decía a los israelitas, ¿cuántas veces quise juntar a ustedes bajo las alas, como la gallina junta sus pollitos? ¿Y qué hacía Israel? No quiero, yo puedo, yo tengo, y esto. ¿Cuántos de ustedes el Señor sigue llamándolos a que se acerquen, a que busquen de corazón a Dios, que no sean soberbios, que no sean autosuficientes? Ay, señores, que ya me sé un versículo. Ay. Y creen que eso es suficiente, ¿verdad? Ni siquiera se lo aprenden. Entonces, nunca vamos a quedar completos, hermano, ni en este mundo ni en la eternidad. Bueno, ya para qué les cuento de más. Pero mire, para ir terminando, Mateo 21, 44, léanmelo por favor y luego vamos a poner los ejemplos. Dios nos conoce y sabe que si no nos quebranta, si no quebranta esta naturaleza carnal, caída, pecadora, no nos vamos a acercar a Dios. ¿Quién me lo lee, por favor? Que cayere sobre esta piedra será quebrantado, sobre quien ella cayere le desmenuzará. Amén. A esta que lo tengan. ¿Ya lo tienen? ¿Ya? Otra vez para con. Léalo, hermanita, por favor. Que cayere sobre esta piedra será quebrantado, sobre quien ella cayere le desmenuzará. Sobre quien cayere esta piedra será. Caemos en las manos del Señor con un fin y propósito de quitarnos el pecado, quitarnos la soberbia, quitarnos la dependencia de lo que tú eres, que no eres nada, pero el diablo te hace creer. Necesita quebrantarnos esta naturaleza caída, pecadora, hermanos, autosuficiente, que se creen, híjole, ¿verdad? Y sobre quien ella cayere, que dice, le despedazará. Imagínense, ¿qué prefieres? ¿Que te apachurren o tú apachurras? O sea, que te apachurre viene el Señor y te haga polvo. ¿Verdad? Y si tú caes en Él, aunque te quebranta, pero es para bendecirte, para darte bendiciones, para hacer de ti un siervo y una sierva que le sirva de corazón, no conforme a la carne. Por eso tantos soberbios y altivos que creen que por la carne le van a servir, que ni siquiera los llama el Señor por eso. Dime todas esas divisiones que hay, los llama el Señor. Se divide y ellos se hacen pastores por ellos mismos, ni siquiera son de Dios.
en fin, ¿qué nos interesa? Pero dice, las cosas que son de este mundo, en la cual los hombres nos apoyamos, confiamos y dependemos. Pero mire, esto es todo. Hoy como fe, como hijos de Dios, nuestra fe se va a depositar y nuestra confianza se va a cambiar. Ahí para acá, al Señor. Ahora vamos a verlo en su palabra, dice, con su creación desde el principio. ¿Y qué fue lo primero que Dios creó? Dice, vea Ezequiel 28:11, esto es importante. Fíjese, Ezequiel 28, o sea, la creación de los ángeles y la creación del enemigo, ni siquiera nombrar su nombre cochino. Vea, fíjese, para que, a ver si se da cuenta la condición, la posición, cómo lo hizo al enemigo el Señor. Fíjese, ¿lo leemos? 28:11. Fíjese qué diferencia a cómo hizo al hombre. ¿Ya? Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hija de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Claro que está hablando del diablo. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. O sea, no estuvo en cualquier lado, en el cielo. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Fíjese, hermanito, ¿verdad? ¿Qué clase de vestidura tenía? Cornerina, topacio, jaspe, crisorito, berilo, ónice, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Ya quisiéramos, aunque sea una piedrita de esas, ¿verdad? Pero ¿para qué? Dice, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Fíjese, nada más la forma y la manera que exaltó Dios a este chamuco. Sí, tú querubín grande, querubín, ni siquiera ángel, ¿verdad? Protector, yo te puse en el santo monte de Dios, no estaba en cualquier lado, veía al Señor. Dice, pero mira la soberbia. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste criado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón, se enalteció tu corazón por lo que Dios le dio. Tu corazón, a causa de tu hermosura. Cuidado con las hermanitas, luego se ensoberbecen, ¿verdad? Por la hermosura. Corrompiste tu sabiduría. Cuidado con los hermanitos, ¿verdad? Que se creen muy sabios y que a mí ni me diga. Yo ya me sé todo, no saben nada, ¿verdad? Pero ahí se creen soberbios. Dice, a causa de tu esplendor, yo te arrojaré por tierra delante de los reyes para que miren en ti. Sigue hablando. Fíjese la condición, la diferencia, la manera en que Dios creó a este ángel querubín, ¿verdad? Mire, ¿verdad? Dice que el enemigo, ¿cómo lo crió? Lo hizo el Señor en el reino de los cielos. ¿Cuál fue la causa de la caída del pecado del diablo? Soberbia. De su propio ser se vio tan perfecto, no tenía ninguna falta, no había ningún defecto, nada, ¿verdad? Ver su perfección, sabiduría, hermosura, se ensoberbió, había dicho, no necesito de Dios, soy perfecto, yo puedo hacerla, no te necesito, Dios. Fíjese qué terrible, cochino. ¿Cuántos se creen y se parecen así? La mayoría.
¿Saben por qué? Porque este es el pecado del diablo. La soberbia, el enaltecimiento, el orgullo, el decir, no necesitamos a Dios. Ya somos perfectos. Ya no necesitamos. ¿Sí se dan cuenta? Ese es el pecado que existe. Y es lo primero que Dios quiere quitarnos. Esa soberbia, esa autosuficiencia. Yo puedo, yo tengo, yo. No eres nada sin Dios. Un costal de tierra era nada más. Tenemos que ser humildes. Entonces aquí está bien. No había en él ningún defecto, ningún tipo de debilidad como de nosotros. El hombre nace en la carne, en la más grande debilidad. Los animales en la carne son más fuertes que nosotros, pueden estar afuera en el aire. Pues acá nos pica un mosco y ya nos estamos muriendo, ¿verdad? O se muere el mosco primero, antes que nosotros, la contaminación que le pasamos. No había él ningún tipo de debilidad, de carencia, de falta de nada. Y dice que se enalteció, se ensoberbeció su ser por medio de su propia sabiduría, hermosura, poder. Pero ¿quién se la dio? Dios. ¿Y qué dijo? No necesito ya de Dios, porque ya soy perfecto, yo puedo hacerla. Que Dios le dio, y esto lo hizo caer, pecar, querer no necesitar de Dios, quererse autosuficiente. Mire, esto es, ¿cuántos hermanitos, verdad? Se creen autosuficientes, ya no necesitan del cuerpo del Señor. No necesitan, como decía Ani, no se dan cuenta, no pueden captar, ¿verdad?, de la importancia de ser el cuerpo de Jesucristo. Creen que pueden seguir siendo, ¿verdad?, sin estar, aunque si no lo creen, no lo entienden, ese es su problema, hermano. Pero nosotros sabemos que Dios viene por un cuerpo, no viene por una pata ni una oreja, no viene por alguien en especial, porque yo soy muy bueno, Señor, y puedo estar fuera de tu cuerpo, y puedo de todas formas irme contigo, no te vas a ir. ¿Verdad? Ese es el pecado del diablo. Ese es el pecado. ¿Sí se dan cuenta? ¿Cuál fue el pecado del diablo? La autosuficiencia, quererse superior, querer decir, no necesito de nada porque soy perfecto, tengo todo, no me falta nada. Me falta todo, que es a Dios. Fíjese qué tremendo, ¿verdad? Vea la diferencia, lo que decía Pablo. Entonces, vemos aquí entonces que él era autosuficiente. El hombre vive en el pecado del diablo, que es su naturaleza, la autosuficiencia, el creerse libre, el que yo tengo libertad, si quiero puedo ir al Señor, si quiero. ¿Cuál libre albedrío? No tienen libre albedrío el hombre, ya lo sé, están atados a Satanás, al pecado, pero son libres, claro, el demonio les da libertad, ve y toma, ve y fornica, ve y esto, ve y haz lo que quieras, pero te va a dar libertad para adorar a Dios. Para adorarlo, para cantar, para hacer su voluntad. Claro que no. Entonces, ¿de qué eres libre? La libertad de Satanás, pues sí que la tienen todos, pero no tienen. ¿Por qué no pueden venir a las reuniones? ¿Por qué no pueden adorar a Dios? ¿Por qué no pueden glorificarlo? ¿Por qué no pueden amarlo? Porque tienen la naturaleza de Satanás. Ayer vimos algo bien interesante, pero como no les gusta a ustedes conocer tanto, se creen ya suficientes con lo poquito que tienen, y a lo mejor ni un soplito, ¿verdad? Pero bueno, sin humillar su rodilla ante su Creador, Dios. Todos somos creados por el Señor, debemos humillar nuestra rodilla, sea que te haya dado mucho o que te haya dado poco, debemos darle gloria a Dios y reconocer que Él es el dueño, Él es el rey, tú no eres el rey, tú no eres nadie delante de Dios. Eres un vaso de misericordia que Dios ahora está tomando para hacerte bien, misericordia. Y aún así lo rechazas y quieres seguir siendo tú autosuficiente. Yo puedo, yo quiero. Sí, es malo eso. Si no humillas tu rodilla ante tu Creador, si no te reconoces, por eso, sí es muy bueno, hermanos, humillar su corazón, Marcos, confesar su necesidad y no ocultarla, sino al contrario, presentársela delante de Dios. Porque el Señor vino a buscar y a salvar a los pecadores, no a los soberbios, no a los altivos. A esa gente Dios la admira de lejos, ni siquiera la toma en cuenta, aunque ellos crean ser muy importantes y muy necesarios.
Nadie es necesario. Ningún soberbio es importante ni necesario aquí. En el infierno sí puede ser ahí importante, ¿verdad? Para que lo vean. Pero aquí no. Entonces vemos que a la creación de Dios con el hombre Adán. Otro ejemplo. Ya va a terminar. Otro ejemplo. ¿Cómo creó Dios a Adán? Una perfección. ¿Qué le faltaba a Adán? Lo único que le faltó fue tener suegra, ¿verdad? Pero eso le sabe más. Nada. Le faltaba la mujer. Y el Señor se la dio. ¿No? ¿Qué le faltaba a Adán, hermano? Lo hizo perfecto. No lo puso en el Edén. Todo lo tenía. En las mejores condiciones. Y cayó. Y cayó. Y cayó. Y nosotros decimos, a mí si me hubieras puesto en el Edén, Señor, como Adán, yo no hubiera caído. Por favor, ¿verdad? Vemos a Adán, lo crió en un estado de perfección, sin pecado, hermano, sin pecado, ¿verdad? Sin necesidades, debilidades, tenía todo en cantidad. Tenía la presencia de Dios igual que el enemigo, porque el Señor se presentaba y lo visitaba, ¿verdad? Sin embargo, cayó y pecó en las mejores condiciones. En las mejores condiciones. ¿Sí se dan cuenta? Israel, igual. Cuando cayó Israel fue cuando más estaba con Salomón. Con David Dios los cuidó, los preservó, porque David era un hombre, un siervo de Dios. Pero ¿qué pasó con Salomón? No le faltaba nada, tenía todo. Todo, y sin embargo cayó. Y a ver, Señor, mira, quiero esto, quiero lo otro. Y si te lo da Dios, vas a caer, hermano, por la soberbia, el orgullo, la altivez. Ya tengo todo. Es bien triste la riqueza del mundo, la soberbia. Te hace altivo, te hace soberbio. La sabiduría del mundo. Hermano, hay que ser humilde de corazón. Hay que recibir el consejo de los demás. Hay que estar en comunión con Dios y con el cuerpo de Cristo. Prefieren estar en el mundo con Satanás y sus consejos del diablo, con hombres que no son de Dios. Y así sucesivamente, ya para terminar, con los hombres, con los reyes, cuando Dios les da todo en abundancia, poder, riquezas, fama, dinero, sabiduría, se ensoberbecen. No necesitamos ya de Dios, se ensoberbecen. Sin prueba, sin quebrantamientos en la carne. La carne no se sujeta a Dios, ni quiere ni puede, dice. El Señor la tiene que quebrantar, porque la carne no se sujeta, ¿verdad? No el hombre. Él no quiere ser quebrantado. Ahí está Pablo, ¿qué le decía? No quería tener ese quebrantamiento, ¿no? Yo digo, ¿quién quiere tener una enfermedad? No, hombre, ni de chocho, ¿verdad? Ni mono. Pero son necesarias, Dios sabe por qué. ¿Qué no conoce Dios tu corazón? Ni tú lo conoces, pero Dios sí lo conoce. Cuando hay una pizquita de soberbia, ¿sabes qué? Pum, 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 va creciendo. Y cada día te vas a parecer más a Satanás. Orgulloso, soberbio, autosuficiente. No me falta nada. Tengo mi trabajo, tengo mi dinero, tengo mi casa, tengo mi familia, tienes a Cristo en tu corazón. Y crees que eso es suficiente. Ya no necesito nada. Ya no necesito. Al contrario, entre más quebrantados. Mire, yo sí en lo personal le digo al Señor como sean, yo veo que el Señor también a Ani le da unas buenas quebrantadas, ¿verdad? Gloria a Dios, a todos, ¿no? Pero bueno, yo a veces le digo, Señor, ya más débil, pues ya ¿dónde me dejas? Ya no puedo más debilidad. La verdad, hay veces, con trabajos. Predico, ¿verdad? Bueno, en fin, perdón, mire, no es el hombre, él no quiere ser quebrantado, pruebas, luchas, enfermedad, y es cuando Dios, decía Pablo, se manifiesta en nuestras debilidades, carencias y pecado, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque conoce nuestro corazón, sabe que en cualquier cochinadita nos enaltecemos, cualquier cosita, hermano, ¿verdad? Mire, y finalmente lo vemos en la venida de Jesucristo a la tierra. El Señor, cuando vino a la tierra, ¿qué pasó con él?
Fíjese, vea la actitud de Jesucristo. ¿Cómo nació? ¿En dónde nació? ¿Dónde vivió? ¿De qué forma se manifestó? Imagine que esos soberbios papas y todos esos hombres soberbios que viven en la bondad y se creen, y, ay Dios santo, pues ¿cómo van a ser de Dios? ¿Cómo vino Jesucristo a la tierra? ¿Dónde nació? ¿Cómo vivió? ¿Qué es lo que él tenía de bienes? Nada, ni los quería porque él no apreciaba eso. Él venía a un propósito, pero ve la compasión. El Señor nunca fue indiferente, sin compasión, sin misericordia, ante el dolor, la necesidad de los hombres que lo buscaban. Los enfermos, los pecadores. Él vino a buscar y a salvar a los pecadores. Dime, ¿y cuándo fue indiferente Jesucristo? Ante una necesidad que llegaban y le pedían. Iba y acá y allá. ¿Cuándo fue indiferente? ¿Y cuándo sigue siendo indiferente? Cuando tú le pides, le buscas de corazón y te humillas y confiesas tu pecado primero. Dios quiere que quitemos nuestro pecado de nuestro corazón, esa naturaleza caída que escondes el pecado. Confiésaselo al Señor, dile lo que tú eres, no lo que tú crees, sino lo que somos pecadores. Donde abundó el pecado, abundó la gracia de Dios. No entendemos la misericordia de Dios es para perdonar, para salvar, para sanar. Dime a todos aquellos pobres y necesitados que llegaban a Él, ¿no los curaba? ¿No los sanaba? ¿No los ayudaba? ¿Cuándo no sanó a alguien? ¿Cuándo no ayudó a alguien? Dime cuándo. Su naturaleza, pero en nada nos parecemos a Él. Somos indiferentes al dolor aún de los hermanos de la iglesia. Ya los de afuera, menos, ni siquiera los vemos, ¿verdad? Pero dentro del cuerpo de la iglesia somos indiferentes. No nos interesan los demás. Pero Dios no es así. Dios, si le pedimos, si le buscamos, si le clamamos, Él nos escucha. Él es misericordioso a los que le buscan, enfermos. Ese fue, mire, Lucas 4:16, y con ese versículo ahora sí. Mire, por eso Dios nos reveló su ministerio. ¿A qué vino a la tierra? No vino a hacer riqueza, no vino a buscar fama, reconocimientos, como el hombre quiere tener, que se le reconozca, el mejor pastor, la mejor iglesia, ¿qué más? El mejor grupo de alabanza, qué sé yo, ¿eh? Nada. El Señor lo que le importa es un corazón contrito, un corazón humillado, un corazón que le ame, que verdaderamente le ame, que sea capaz de dejar sus propios caminos chuecos y perversos. Dice 4:10, y se leyó el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Cuáles son esas buenas nuevas? Salvación a los pobres. ¿Usted cree que esos soberbios y altivos sacerdotes, sumos sacerdotes, toda esa gente altiva, rica y poderosa, se acercaba al Señor? No, ellos se creían suficientes. Mire, a los pobres, me ha enviado a sanar. Y no hizo eso el Señor. ¿Y cree que no lo sigue haciendo? Claro, a sanar a los quebrantados de corazón. Pero no quieren ser quebrantados, quieren ser enaltecidos. El Señor mira de lejos a los soberbios, quebrantados de corazón, y nos tiene que quebrantar. ¿Para qué? Para que nos ayude, nos sane. Él a eso vino, a eso quiere ver en nosotros humillación, hermano. Ver que nuestro corazón está quebrantado, porque el poder del pecado nos tiene cautivos, atados. Dice, pregonar libertad a los cautivos, como ahorita Anis, esa adoración y esa alabanza hermosa. Libertad del pecado, del mundo, de la carne. Tu propia carne te tiene cautivo, los deseos de ella. Ya no eres cautivo a tu carne, hermano. El alma es libre. Tú puedes dominar a la carne y a los deseos terrenales. No es la carne la que vive, es el alma por el Espíritu Santo la que te da esa libertad. Cuando tú empiezas a darte cuenta que es el alma
viviendo por el Espíritu Santo, vas a controlar esa carnota caída, cochina, ¿verdad? Que solamente quiere hacer su voluntad. Dice, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, tanto físico como espiritual, El pueblo está ciego, no tiene vida espiritual. Dios viene a darnos la vista, a ver el reino de los cielos, a conocer lo que nadie te lo va a enseñar, más que Dios por el Espíritu Santo, y lo rechazamos. Quieres seguir viendo al mundo y las cosas del mundo y ver todo lo que el mundo te ofrece. Sigue ciego para ver la gloria de Dios. Dice, poner a libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Libertad, lo que el hombre, pero libertinaje es lo que quiere el hombre. ¿Qué quiere libertad? Para irse al mundo, a pecar, a los bailes, ¿a qué más? A todo lo que quieren libertad. ¿Esa es la libertad que te vino a dar Cristo? ¿Libertad para casarte con un hombre o con una mujer y mujer? ¿Libertad para esto? ¿Libertad para qué? Para eso es la libertad que quiere el hombre, el diablo. Esa es la libertad que te da el diablo. Pero no es la libertad de Cristo. Yo los invito, ¿verdad? Vean el ministerio de Jesucristo. ¿A qué vino el Señor? A buscar y a salvar, no a los soberbios, orgullosos, fariseos, reyes poderosos, a los Herodes de aquel tiempo y de hoy, en este tiempo. Hoy también la naturaleza caída del diablo, del hombre. Pero Dios siempre, fíjese, Dios siempre, a pesar de hacer a Satanás tan perfecto y levantarlo a tal grado, Dios estaba siempre sobre de él. Dios siempre está sobre los reyes o los soberbios, los altivos, aunque ellos no se den cuenta, ¿me entienden? Si el diablo hubiera clamado arrepentido, quién sabe si hubiera... Pero la cuestión es que Dios está sobre de todos estos reyes poderosos, aunque ellos quieran ser los poderosos, ¿me entiendes? Está sobre de ti, sobre de mí. Levanta tu corazón, pídele a Dios, pídele. Yo les pido en esta hora, ¿por qué no hacemos una oración de corazón? Yo no conozco tu corazón, pero Dios sí. Y por algo el Señor nos da estos mensajes, créemelo. Verán, no crean que es cualquier cosa, hermanos. Quebrante, pídale al Señor. Si todavía tienes esa posición en tu corazón. Por eso Pablo le pedía 3 veces. ¿Cuánto le has pedido tú? Todos los días, quítame esto, quítame. Pero no le dices, quítame el pecado, quítame la soberbia, quítame la malicia. Y eso sí te lo quita. Mira, hasta que te quite el pecado, te va a quitar esa prueba, esa lucha, esa cosa que tienes y que te molesta en la carne. Padre, pídanle, por favor, pídanle, acérquense al Señor. Vamos a arrodillarnos, Anis, a clamarle, a buscarle de corazón, a pedirle, porque todos somos soberbios, altivos, todos traemos todavía esa naturaleza. Padre, bueno. Es verdad, Señor, que no podemos por nosotros mismos reconocer nuestro pecado, nuestra maldad oculta. Este corazón, Señor, que siempre está buscando lo suyo, no lo tuyo, Padre. Perdona nuestros pecados, Señor. Quita toda esa autosuficiencia. Quita todo pecado de Satanás, Señor, que puso en la carne de todos los hombres. El creerse autosuficientes, el que no te necesiten a ti, Padre. Estos reyes, estos poderosos, Señor, estas gentes, Señor, que no te reconocen, que no se humillan. Finalmente, Padre mío, tú has dicho que toda lengua confesará y toda rodilla se doblará y confesarán que tú eres el Señor. Tú quebrantarás, Señor, toda carne, Señor, toda lengua, Señor. Toda mentira del diablo será destruido, Señor. Padre, te pedimos en esta hora, te suplicamos, Señor, te necesitamos, Padre mío, te necesitamos, Señor, porque somos, Señor, todavía carne en este cuerpo, en esta naturaleza caída y pecadora, Señor. Todavía necesitamos más y más y más y más, a pesar de que tu Espíritu Santo, Señor, nos has hecho libres, nos has dado vida, nos has dado perdón, arrepentimiento, Padre. Bendice a tu iglesia, Señor. Tú conoces sus corazones, Señor. Tú conoces, Señor, sus almas. Y tú pones en ellos, Señor,
verdaderamente, Padre mío, apoyarnos, buscarte solo a ti, Señor. Danos, Señor, este deseo en su corazón de buscarte. Sabemos que el tiempo está a las puertas, Señor, y que pronto vienes por tu iglesia. Y tú quieres y buscas una iglesia bien preparada, bien dispuesta. Una iglesia, Señor, que ha dado todo para ti, como tú lo hiciste para nosotros. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Gracias, gracias, Señor. Gracias por la respuesta que tú has dicho que tú habitas con el corazón humilde, humillado, Señor, reconociendo, Señor, que no somos nada. Gracias por tu iglesia. Gracias por el pueblo. En el nombre. Amén. Ay.